de la brecha, de la significancia que tiene, también en este caso, las posiciones a las que pueden acceder las mujeres, por ejemplo, dentro de lo que son las empresas, y para conocer un poco más respecto de este término, ¿no? Brecha salarial, estamos en comunicación con la licenciada en Economía, Rocío Arce, que, bueno, por supuesto, le hacíamos la introducción, ella, por supuesto, nos va a ampliar todo esto. Rocío, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Florencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, brecha salarial, premio Nobel, ¿por dónde te gustaría comenzar? Bien, como decías vos, ECO investigó sobre el último tiempo estas brechas de género y estas desigualdades también que persisten en el mercado laboral. Y acá hay varias cosas para decir. En primer lugar, que es la tercera mujer que gana un premio Nobel. Esto ya nos da a entender de que el ámbito de la economía claramente es un ámbito muy masculinizado, que de todos los premios Nobel que se han dado a lo largo de la historia solamente hubo 3 mujeres y que este particularmente es sumamente importante porque reconoce y da un poco más de visibilidad a toda esta lucha que se viene generando, no solamente dentro del ámbito de la economía, sino también de todo el feminismo, de visibilizar estas brechas de género. Digo que es algo importante, un poco de que más allá de que es la tercera mujer que recibe el premio Nobel, algo para entender es que estos estudios de género en el ámbito de la economía suceden ya desde hace varios años, es decir, que este premio Nobel o la academia ha demorado un poco en reconocer estos aportes, principalmente de lo que es la economía feminista. Entonces, en primer lugar, eso me parece sumamente importante también para destacar. Y en segundo lugar, todos estos aportes, como decías vos, de las brechas de géneros y las brechas salariales y las desigualdades en el ámbito de lo que es el mercado laboral. Algo que ha hecho esta economista o su estudio, un poco lo que fue galardonado, fue un estudio de 200 años hacia atrás de visibilizar estas brechas de géneros. Principalmente el estudio de ella se aboca a lo que es los Estados Unidos, pero lo que ha demostrado es que claramente estas brechas de los 200 años hasta esta fecha han persistido. Hay ciertas épocas que se han profundizado y más allá de la incorporación, por lo menos en el último siglo, de la mujer a lo que es el mercado formal, o lo que la economía le da un valor, que es el ámbito de la producción, bien ha sido de manera desigual porque se ha incorporado, pero sigue cargando con un montón de tareas laborales hacia adentro de los hogares, que eso claramente repercute en estas brechas de género que ella demuestra. Y digo que este estudio se ha hecho en los Estados Unidos, pero bien sabemos que estas brechas existen a nivel mundial y que claramente en nuestro país es tan persistente, y que claramente en los últimos años, más allá de los debates, más allá de las luchas, siguen presentes. Y por eso también es importante que en este contexto de que un candidato a presidente haya negado que estas brechas existen, es sumamente importante que le hayan otorgado un premio Nobel a esta economista para seguir visibilizando y seguir debatiendo estas desigualdades que como decíamos, persiste. Para tener en cuenta y un poco ir analizando estas brechas salariales en Argentina y también en todo el mundo, estas desigualdades de lo que gana un varón y una mujer, están en torno al 27%, por lo menos los últimos datos disponibles que tenemos en Argentina a partir de los datos del INDEC. Y esto lo que quiere decir, porque también en el debate me parece que es algo para destacar, que un poco se tiñó medio de gris porque no se entendió muy bien. No es que estamos diciendo que a igual trabajo, distinto salario entre varones y mujeres, sino que lo que estamos diciendo es que hay una desigual distribución, en primer lugar, de lo que son las tareas de cuidados y dentro de los hogares, y eso repercute en la inserción laboral femenina en el ámbito del mercado laboral o productivo, o el mercado laboral formal. Esto claramente visibiliza de que las mujeres tenemos menos tiempo para trabajar, o que bien nos insertamos en ramas de actividades que tienen un menor salario, y esto es lo que va configurando esta brecha salarial que, como decíamos, en Argentina está en torno al 27%. Eso también me parece destacable de poner énfasis, porque no es que estamos diciendo de que
en una empresa se paga distinto, que lo existe, tal vez existe en algunos lugares, pero lo que estamos visibilizando en realidad es una problemática más profunda, más de la estructura de cómo se configura ese mercado laboral y por qué las mujeres claramente tenemos menores salarios y que claramente también nos insertamos en aquella población de menores ingresos y por lo tanto podemos hablar de una población mucho más empobrecida, por lo menos aquí en Argentina, según los datos del INDEC. Sí, y en este caso, bueno, hemos conversado en otras oportunidades donde justamente vos nos dabas cuenta, ¿no?, de esta cuestión del uso del tiempo, en esto, ¿no?, que nos estás explicando, ¿no? Cuánto tiempo puede destinar, en este caso, una mujer hacia un trabajo, a tener, por ejemplo, un rol directivo, bueno, también lo que son las tareas de cuidado dentro de lo que es el ámbito del hogar, ni hablemos si además es madre, ¿no? Ahí se empiezan a hacer cada vez más cortos los tiempos, entonces en verdad es interesante, ¿no?, analizar cómo de alguna manera, bueno, empieza a ponerse de manifiesto y en este caso se llega a, bueno, a premiar, ¿no?, estas investigaciones, a poner efectivamente sobre la mesa, bueno, esto existe, sucede de esta manera, con estos registros, hay una estadística que, bueno, que de alguna manera, bueno, nos ayuda a seguir entendiendo también cómo funcionamos a nivel social, ¿no? Sí, tal cual. Un poco desde la economía feminista lo que se dice es que la desigualdad de género existe y que se puede medir y claramente estos datos así lo visibilizan, no solamente en lo que son las tasas en el mercado laboral, digo, no solamente la inserción o la tasa de ocupados entre varones y mujeres o desocupados entre varones y mujeres, sino ir más allá de esta cuestión y visibilizar todas las tasas, digo, cuánto tiempo promedio tiene de trabajo no remunerado, es decir, estas tareas de cuidado hacia dentro del hogar, las mujeres en comparación a los varones, nos va a hacer entender de por qué estas tasas en el mercado laboral. Entonces me parece que también, más allá de este reconocimiento y a los aportes que ha hecho la economía feminista, nos ha permitido, por lo menos estos últimos años, de unificar esto, un poco los vínculos sociales y las relaciones sociales que se engendran hacia un poco el ámbito de la economía y que nos ayuda a entender que el ámbito de lo productivo, lo que la economía nos ha dicho de que es lo que tiene valor, en realidad está sostenido por un montón de tareas que a lo largo de la historia siguen invisibilizadas y estos estudios y estos reconocimientos nos permiten un poco empezar a amalgamar un poco todas estas discusiones y estos estudios y entender que una cosa está amarrada a la otra y que claramente tiene que ser unos estudios más integrales de la economía, no por separado, sino que entender que claramente estos son estructuras sociales y construcciones sociales que se han dado a lo largo de la historia y que repercuten claramente en estas desigualdades. Y comprenderlo y visibilizarlo claramente nos va a ayudar a ir reduciendo estas brechas que me parece que es el eje principal de todas estas investigaciones y un poco de la perspectiva o de las discusiones que damos en los diferentes ámbitos. ¿Te sorprendió en este caso bueno, que fuera esta mujer la elegida para el Nobel? A ver, más allá de quién es la persona a que le entregan el Nobel, me parece que lo principal es que haya sido una mujer que ha trabajado el tema de la economía Claro. feminista, del mercado laboral y de las tareas no remuneradas a lo largo de la historia. Digo, más allá de que sea quien sea cualquiera de las investigadoras que haya estado el último tiempo dialogando con esta perspectiva, creo que todas estamos contentas de la situación. Claro. Más Independientemente del nombre, claro, totalmente. Sí, independientemente del nombre, del lugar del mundo donde se realiza el estudio, digo, esto es una problemática que atraviesa a todo el mundo y que claramente tal vez podemos ver mayor profundización en países de la periferia, pero que igualmente es un laburo que se viene realizando hace algunos años, como decía, en el ámbito de la economía y que haya llegado a este reconocimiento me parece sumamente importante y un avance, como decía también, en el propio ámbito de la economía que ha sido muy masculinizado, no solamente en los aportes, sino también en las teorías, en quienes quedan o los nombres que siempre resuenan como los que han aportado a la teoría económica. Entonces me parece que un nuevo Nobel a una mujer que ha tratado encima de estos temas es sumamente interesante. La verdad es muy, muy lindo tener justamente esta conversación con vos, sobre todo por este tema.
Me gustaría no cerrar la entrevista, pero aprovechando justamente que estábamos hablando con una licenciada en Economía, te voy a pedir un breve párrafo. Hemos tenido jornadas bastante complejas, en este caso con picos en lo que es el dólar, con situaciones en verdad bastante tristes para la moneda nacional, así que te pido una breve referencia de lo que has podido ver en estas jornadas, Rocío. Bien, como vos decías, en el día de hoy fue una jornada de alta volatilidad de principalmente lo que es el dólar paralelo. Algo para entender o algunas cuestiones para decir es que estamos en octubre, previo a las elecciones generales, se esperaba estos ámbitos de alta volatilidad de lo que es el dólar paralelo y también de los dólares financieros, pero a partir de lo que fue principalmente las declaraciones de Javier Milei en el día de ayer, ha intensificado o ha un poco profundizado estas corridas cambiarias y esta aceleración de lo que es la cotización del dólar paralelo, que claramente, más allá de lo que podamos pensar en un contexto como el que estamos viviendo, es de una irresponsabilidad enorme fogonear estas corridas que siempre existen. A ver, en Argentina bien sabemos que los años electorales son complicados, que los días previos a las elecciones son complicados para lo que es la cotización y la moneda nacional, pero que las personas que estén un poco en juego en estas elecciones fogoneen estos discursos, la verdad que deja mucho que desear y es un poco lamentable, pero más allá de estas apreciaciones de lo sucedido, quedan semanas de seguir un poco en esta alta volatilidad. Una de las novedades también de lo que tiene que ver con el dólar en el día de la fecha fue la decisión del Banco Central y del Gobierno Nacional de unificar los tipos de cambio de lo que conocíamos hasta el momento como el dólar solidario, turista y tarjeta, que se ha unificado todo en una única cotización. Es decir, si lo miramos en perspectiva, podemos decir que hubo una devaluación encubierta de lo que fue principalmente el dólar ahorro, el dólar solidario y el dólar tarjeta, llevándolo a lo más cercano a lo que conocíamos como el dólar turista o el dólar Qatar. Es decir, esta es una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno a partir de la disparada del dólar blue, principalmente para disminuir la brecha entre estas cotizaciones, porque bien sabemos que un dólar a 650 pesos, que era lo que estaba el dólar ahorro, y un dólar paralelo a superior a los 1.000 pesos, claramente generaba una brecha muy grande y que eso claramente dificulta un poco la economía, así que un poco hay que ver cómo siguen los próximos días. Van a ser de acá al 22 de octubre días de alta volatilidad, eso hay que entenderlo, pero también, como bien sabemos, cuando son corridas cambiarias hay que esperar unos días, esperar que calme un poco la situación y que van a ser días de altas y de bajas seguramente, que van a profundizar la incertidumbre que existe hoy en día y claramente van a profundizar un poco la crisis económica que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Rocío, por ese párrafo final también. Por supuesto, a disposición y bueno, siempre un gusto conversar con vos. No, gracias a ustedes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.